generadores de tipo exponencial. Nada más lo que cambia es precisamente el parámetro k, ¿no? Que es este que está multiplicando a la tasa lambda, ¿sí? Entonces, ¿cuántas variables exponenciales voy a sumar? Pues k variables exponenciales. Y como les decía, normalmente el parámetro de forma ese yo lo debo de identificar cuando hago el análisis de datos. ¿Se acuerdan cuando metíamos los datos al software, al EasyFit? Que metía los datos y que me daba el ajuste de la distribución de probabilidad. Y entonces, este me decía, ¿es una distribución de Erlang? ¿O es una distribución uniforme? ¿O es una distribución exponencial? ¿O es una distribución Poisson? Y cuando ustedes hacen las pruebas de ajuste en software, ahí les dice cómo se llama la distribución de probabilidad y les dice cuánto vale el parámetro de la distribución de probabilidad. Por ejemplo, si les da una distribución de probabilidad normal, les va a dar los dos parámetros que debe tener la distribución normal, la media y la varianza. Si tienen una distribución de Bernoulli, pues les va a dar un parámetro que es P. También si les da, o si en el análisis con software les da una distribución de Erlang, pues les va a dar cuánto vale K, porque K es el parámetro. Entonces, como les decía, normalmente se representa así, ¿sí? Es una distribución 5-Erlang. ¿Por qué? Porque K vale 5. Entonces, la forma técnica de decir que es una distribución Erlang con K igual a 5 se escribe de esta forma, ¿no? 5 Erlang. Entonces, si yo tengo una distribución 5 Erlang, porque me lo dio el software, o porque yo lo hice manualmente, si me da una distribución 5 Erlang, pues ¿cuánto vale K? Pues K es igual a 3. Y si yo quiero generar una variable aleatoria Erlang, pues tengo que sumar 5 generadores exponenciales. Por eso es que pues K, o sea, la suma va desde 1 hasta K. Luego, pues, como se pueden dar cuenta aquí, déjenme borrar esto. Como se pueden dar cuenta, en la expresión que sigue, pues sacan el factor común, que es -1 sobre K lambda, y hacen la suma de los logaritmos, y la suma de los logaritmos, pues es la multiplicación de los factores por el logaritmo. Y como les decía, llegamos a esta expresión, que al final de cuentas pues, es el generador que a mí me interesa. ¿Y cómo se interpreta el generador? Pues dice que para generar una variable Erlang, es igual a -1 sobre K lambda, que multiplica al logaritmo natural. Ahí pues van a ver esa pi, ¿no? Cuando ustedes ven una sumatoria, o sea, ven una sigma, pues hacen la sumatoria desde i igual a 1 hasta k. O sea, van a sumar k factores. Pero cuando ven una pi, es una multiplicativa, ¿sí? Entonces ahí van a multiplicar desde el factor 1 hasta el factor k. ¿Sí? Entonces multiplicarían k veces 1 menos el RI. Porque hago mucho énfasis en que solamente ese generador es para generar una variable aleatoria. Porque resulta ser que ustedes deben de generar RI números aleatorios. ¿Ok? Entonces, para cada variable de tipo Erlang van a generar K números aleatorios. Por ejemplo, si yo les digo que generen 5 variables Erlang, ¿sí? 5 variables Erlang, o sea, Y1, Y2, Y3, Y4 y Y5, y que el parámetro K es igual a 5, es decir, que tienen una distribución 5 Erlang. ¿Cuántos números aleatorios en total tendrían que generar? A ver, ¿alguien me puede contestar esa pregunta? A ver, ¿cuántos números aleatorios necesitarían?
para generar 5 variables aleatorias para una distribución 5 Erlang? ¿Alguien tiene alguna idea? Acá, permítanme, déjenme, eh, ya, a ver, no saben, bueno, no se les ocurre cuántos números aleatorios necesitarían. Ok, aquí está la respuesta, ¿no? Es muy importante saber cuántos números aleatorios tienen que generar, porque si se fijan, el generador de la distribución de Erlang, pues depende mucho del valor de RI. Entonces, si yo les digo, es una distribución 5 Erlang, aquí voy a poner 5R, nada más, y quiero generar 5 variables aleatorias, Y1, Y2, Y3, Y4 y Y5. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Pero supongan que esa variable aleatoria tipo Erlang son tiempos de servicio, como el ejemplo que vamos a ver. Quiero generar 5 tiempos de servicio en un cajero automático. Y1 va a representar el tiempo de servicio del cliente 1, Y2 va a representar el tiempo de servicio del cliente 2, hasta el Y5, que va a representar el tiempo de servicio del cliente 5. Pues resulta ser que para generar una sola variable aleatoria Erlang, necesito 5 números aleatorios, desde R1 hasta R5, porque K es igual a 5. Y si se fijan en el generador, yo tengo que multiplicar 5 factores. Y esos factores, pues, en gran medida, dependen del valor de RI. Entonces, K me da la cantidad de números aleatorios que debo de generar por cada variable. Por lo tanto, ¿cuántos números aleatorios en total tienen que generar para simular 5 variables aleatorias Erlang con K igual a 5? Pues 25, porque 5 para la primera variable, 5 para la segunda, 5 para la tercera, 5 para la cuarta y 5 para la quinta, que al final de cuentas pues son 25 números aleatorios. A ver, vamos a ver si me entendieron. Si yo tengo una variable, per, eh, ah, perdón, si yo tengo una distribución 10 Erlang, ¿sí? Si yo tengo una distribución 10 Erlang y yo quiero generar 10 variables aleatorias, ¿cuántos números aleatorios debo de generar en total? ¿Qué me puede decir? ¿Serían 100, no? Así es, serían 100, porque si es una 10 Erlang, necesito 10 números aleatorios para cada variable. Y si voy a generar 10 variables, pues es un 10 por 10. Igual, de la misma forma, alguien más que me conteste si tengo una distribución 7 Erlang y si quiero generar 5 variables aleatorias, ¿cuántos números en total debo de generar? Si es una 7 Erlang y 5 variables aleatorias. Exactamente, 35. 7 números aleatorios para cada variable y son 5 variables. Es un 7 por 5. Es correcto. Bueno, entonces yo creo que eso ya queda claro, ¿verdad? Bien, vamos a aplicar este generador con un ejemplo. Hay que tener en mente, pues, en que el generador es este que está encerrado, ¿no? Que es un -1 sobre K lambda, que multiplica al logaritmo natural de la multiplicativa desde 1 hasta acá de 1 menos el RI. Aquí tenemos, dice, el tiempo de proceso de cierta pieza sigue una distribución 3 Erlang. Entonces, ya saben ustedes que K, aquí para este caso vale 3, porque es una distribución 3 Erlang. Con media de 1 sobre lambda de 8 minutos. No sé si se los expliqué, creo que sí.
cuando tienen que la media es de 8, en este caso son 8 minutos, eh, el 1 sobre lambda es igual a 8, ¿sí? Es incorrecto decir que el 1 sobre lambda es igual a un octavo. No, ¿sí? Esto está mal. El 1 sobre lambda en sí es igual a 8, ¿ok? Entonces, si yo tengo eh, que el generador es menos 1, menos 1 sobre k lambda, significa que para este caso va a ser menos 8 tercios, ¿verdad? Porque la k es igual a 3, ¿ok? Bueno, entonces dice que tengo una distribución 3 Erlang con una media de 8 minutos por pieza y que debo de generar una lista de números pseudo aleatorios entre 0 y 1 uniformemente distribuidos y la ecuación de generación de números Erlang, que aquí la tengo, ¿no? Que es esta que está aquí. Y luego dice que nos permite obtener los datos del comportamiento de la variable aleatoria. Ok, entonces, pues bueno, aquí está ya desarrollada, ¿no? Es menos 1 sobre k lambda, perdón, sí, menos 1 sobre k lambda, que es menos 8 tercios, que multiplica al logaritmo natural desde 1 hasta k de 1 menos el RI. Como k es igual a 3, significa que debo de multiplicar 3 factores, ¿no? Logaritmo natural de 1 menos el R1, aquí me equivoqué, ¿no? Por 1 menos el R2, por 1 menos el R3, ¿sí? Entonces, nada más es la multiplicación de los 3 factores. Otra vez les vuelvo a repetir, ¿no? Eso es para generar una sola variable aleatoria. En el ejemplo dice que estamos simulando el tiempo de proceso que se tarda en procesarse una pieza. Entonces, si yo necesito saber de manera simulada en cuánto tiempo se procesaría la pieza 1, tendría que aplicar este generador. Pero supongamos que no es una 3 Erlang, que es una 10 Erlang. Entonces tendría que multiplicar 1 menos el R, o sea, a todo eso, el 1 menos el R4 por 1 menos el R5 hasta el 1 menos el R10, ¿verdad? Por eso es que es muy importante el valor de K, porque K va a definir cuántos números aleatorios tienen que generar para cada variable. Bien, entonces, pues, bueno, no es el caso, ¿verdad? Aquí nada más tienen hasta 3, porque es una 3 Erlang. Entonces, si yo quiero simular 5 tiempos de proceso, entonces necesitaría 15 números aleatorios, 3 por cada uno de estas 5 variables. Aquí está, ya los tengo generados, ¿ok? Déjame hacer un poquito más grande esto. Entonces, el procesamiento, pues, es el siguiente. A mí lo que me interesa realmente es el 1 menos el R1, menos el RI. No me interesa directamente el número aleatorio. Entonces, pues bueno, por ejemplo, para generar el tiempo de la primera pieza, pues primero debo de calcular el 1 menos el RI. En este caso sería 1 menos 0.72, es 0.28. ¿Ok? Entonces, ese es el primer factor. Luego, el siguiente sería 1 menos el punto 48 de 0.52. Bueno, sí, ahí está. Y el tercer factor, pues es el 1 menos el punto 36, que es 0.64. Ahí está. Entonces, yo para generar, en este caso, aquí lo voy a poner en la parte de arriba, para generar el Y1, es el tiempo de proceso de la primera pieza, ¿ok? Pues tengo que
hacer la siguiente operación. Era menos 8 tercios, ¿verdad? Sería menos 8 tercios. Multiplica a logaritmo natural de la multiplicación de los factores, que sería 0.28 por 0.52 por 0.64. Ahí está. Y eso me va a dar, déjenme hacer la operación, menos 8 tercios, que multiplica al logaritmo natural de esos factores, de la multiplicación de esos factores. Y eso nos va a dar 6.32, ¿no? 6.32. Por lo tanto, el tiempo de proceso de manera simulada de la primera pieza es 6.32 minutos. A ver, ¿alguna duda de cómo se calculó o por qué cada valor de esta tabla? ¿Alguna duda? No. A ver, calculen los demás tiempos de proceso este, para la pieza 2, 3, 4 y 5. A ver, unos 3 minutos. Ya ustedes me van a decir cuánto le tengo que poner a cada valor, ¿no? A cada variable aleatoria. A ver, unos 3 minutos para que lo completen y ahorita se los pregunto. Adelante.
Bueno, ¿cuánto quedó el valor de la primera variable? 3.26, el de la tercera. Ahorita lo checamos, nada más. 23.59. El de la cuarta. Y la quinta, que es la última. 11.28. A ver, vamos a comprobar esos valores. Aquí, pues en la siguiente diapositiva debo tener la respuesta. Bueno, el que nos podría parecer un poquito más raro es el 23.59. No creo que esté mal, ¿verdad? Pero es el de la tercera. Y bueno, sí, 23.588 es 23.59. 11.27 es el otro más grande. Y 11.28. 3.26. Sí, es correcto, ¿no? Entonces, bueno, como se pueden dar cuenta, es bastante simple hacer una simulación con el método de convolución. Por eso se dice que es un método más rápido. Y normalmente, pues, sale de distribuciones de probabilidad que nosotros ya conocemos. De cualquier forma, los generadores de los métodos de convolución, pues, se encuentran en los libros de simulación, ¿sí? Que, pues, bueno, no son tan comunes, ¿no? Ese tipo de libros. Bien, ¿alguna duda sobre cómo generar variables aleatorias de tipo Erlang con el método de convolución? Algo que no hayan entendido antes de pasar a la siguiente distribución de probabilidad. No, profe. ¿No? Ok, gracias. Vamos a continuar con la siguiente distribución de probabilidad, que es una distribución muy utilizada, sobre todo en la industria del envasado, del llenado de líquidos, de gases, de polvos, etcétera, ¿no? Es la distribución normal. Y resulta ser que la distribución normal, si yo la quiero tratar analíticamente, se ha dicho pues que es analíticamente intratable. Es decir, que si yo aplicara el método de la transformada inversa, pues no hay una forma o no hay un generador que surja del método de la transformada inversa para la distribución normal, porque es una integral pues muy compleja. Entonces, bueno, para evitarme ese detalle de que es analíticamente intratable, entonces pues no voy a hacer el generador con el método de la transformada inversa, voy a utilizar un método de convolución. Y bien, aunque la distribución normal se parezca mucho a la distribución, una que se llama T de Student, otra que se llama chi cuadrada, ¿sí? Aunque sea muy similar, o una que se llama log normal, aunque sea muy similar, pues este, eh, eh, esas distribuciones que les acabo de mencionar no representarían de una manera apropiada a una distribución normal. Lo único que representa a una distribución normal lo más cercano posible, y aún así hay ciertas diferencias, es el teorema del límite central, ¿ok? Entonces, aquí pues como les digo, ¿no? Este desarrollo es parte de algo que se llama estadística matemática, de un área de estudio que se llama estadística matemática. Bueno, y si no entienden, no hay ningún problema, ¿no? Al final de cuentas, lo que me interesa es esto, ¿sí? Aquí lo estoy moviendo, es el generador. Pero bueno, ese generador, ¿de dónde vino? Pues vino de que, pues, yo voy a sumar K variables que se parezcan a la distribución normal, pero como no hay, entonces yo voy a asumir que todo va a depender de los números aleatorios. Entonces voy a sumar K números aleatorios.
Como ya lo vimos en el inicio, creo, de la segunda unidad, la media de los números aleatorios, es decir, la mu, vale un medio y la varianza vale un doceavo. Todo eso multiplicado por el parámetro k. Recuerden que el parámetro k para la distribución de Erlang me definía cuántas veces tenía que sumar variables exponenciales. Aquí me va a definir cuántos números aleatorios debo de sumar, ¿sí? Pero pues va a depender de los parámetros, ya no de forma, sino va a depender de la media y de la varianza. Como ya sabemos que la media es un medio y la varianza es un doceavo, posiblemente lo que hago aquí es que lo multiplico por 12, lo que significaría que tendría que sumar 12 números aleatorios para cada variable exponencial, perdón, para cada variable normal. Y al multiplicarlo por 12, pues eso se va a convertir en 12 entre 2, que es 6, y 12 entre 12, que es 1. Quiere decir que esos números aleatorios se deben de comportar normalmente entre 6 y 1. Despejando, pues este 6 lo paso para el otro lado. Quiere decir que voy a hacer una suma de 12 números aleatorios, les voy a restar 6, y esos números, restándoles el 6, se tienen que comportar normalmente entre 0 y 1. Entonces, pues ya va dando forma, ¿no? Y después voy a aplicar el teorema del límite central, que me dice que el valor de cada número le voy a restar la media y lo voy a dividir entre la división estándar. Cuando yo hago eso, pues voy a despejar x de esta expresión y me va a quedar esto de acá. Digo, no tienen por qué entender este procedimiento. Lo que nos interesa principalmente es el generador. Y el generador me dice que para generar una variable aleatoria, debo de sumar siempre, ¿sí? 12 números aleatorios, es decir, debo de generar 12 números para cada variable. A la suma le voy a restar 6 y eso que me dé lo voy a multiplicar por la desviación estándar y lo voy a sumar con la media. A ver, pregunta. Si yo quiero generar 10 variables aleatorias con la distribución normal, ¿cuántos números aleatorios necesitaría en total? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿No? A ver, otra vez. Si yo quiero generar 10 variables aleatorias normales, ¿cuántos números aleatorios necesito en total? ¿Cuántas variables son, profe? ¿10 o 6? 10. Sería 10 por 12, 120. Así es. Necesitaría 120 números aleatorios. ¿Por qué? Porque para cada variable voy a necesitar siempre 12 números aleatorios. Igual, si quiero generar 5 variables aleatorias normales, ¿cuántos números aleatorios en total necesitaría? Si quiero generar 5 variables. Así es, 60. O, otra vez, para cada variable son 12 y siempre va a ser así. Por 5, pues son 60 variables. No, son 60 números. Entonces, pues bueno, yo creo que ya con esa explicación pues queda también claro, ¿no? Cuántos números aleatorios necesitan en total para generar cada variable aleatoria de tipo normal. Vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Y es un ejemplo precisamente de un proceso de envasado o de llenado. Dice, el volumen del líquido de un refresco sigue una distribución normal con media de 12 onzas y desviación estándar de 0.4 onzas. Es decir, la mu o la media es 12 y la sigma es 0.4. Dice generar 5 variables aleatorias con esta distribución para simular el proceso de llenado. Entonces, pues bueno,
aquí tengo el generador de las variables de tipo normal, que es igual a la sumatoria desde 1 hasta 12 de RI, es decir, son 12 números aleatorios que voy a sumar. Le voy a restar 6 y le voy a multiplicar la desviación estándar y le voy a sumar al final la media. Y aquí al lado derecho, pues ya tengo el generador específico para este problema. Otra vez voy a sumar 12 números aleatorios, le voy a restar 6. Eso que me dé lo voy a multiplicar por 0.4 y le voy a sumar 12. Y ya me va a dar el volumen de llenado de la primera botella, ¿no? Aquí me dice que quiero generar 5 variables aleatorias, que en realidad, pues es el volumen de llenado de la botella 1, 2, 3, 4 y 5 en onzas. ¿Ok? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer aquí para simular estos 5 volúmenes de llenado de 5 botellas? Bueno, aquí está esta tabla, ¿no? Esta tabla, pues una vez que ustedes ya obtienen sus 12 números, aquí lo suman, después le restan 6 y después lo multiplican por 0.4 y le suman 12. Voy a utilizar Excel. ¿Por qué voy a utilizar Excel? Pues porque voy a utilizar el generador de números aleatorios. Porque pues voy a necesitar, ¿cuántos números? Pues son 12 por 5, que son 60 números aleatorios. Aquí vamos a poner, por ejemplo, los 12 números aleatorios para la botella 1, que es la primera variable aleatoria. Luego la botella 2, la botella 5. Ahí está. Creo que ya les había comentado o explicado, ¿no? Que Excel tiene un generador de números aleatorios y que esa función se llama precisamente aleatorio. Es paréntesis vacíos porque es el llamado a una función. Entonces ahí ya me genera un número aleatorio, ¿no? Yo lo que necesito son 5 números, perdón, son 12 números. Ok, bueno, vamos a generar aquí los 12 números para las 5 botellas. Bien, lo voy a limitar a 4 números decimales. Ahí está. Entonces, pues bueno, aquí voy a generar mis 12 para la primera botella y voy a generar pues todo de una vez. Ahí está. Creo que han de recordar, si acaso les expliqué, creo que sí, que cuando ustedes utilizan la función aleatorio, eh, cada vez que manipulan la hoja de cálculo, ya sea que pongan un número o un texto, pues van a estar cambiando esos valores, ¿no? En ciertos casos, pues es muy útil eso, porque cada vez que ustedes manipulan la hoja de cálculo, pues cada vez están generando una simulación diferente. ¿Ok? Porque van cambiando la semilla de los números aleatorios. Bueno, el caso es que prácticamente lo que yo necesito saber es, aquí voy a hacer una tabla más recortada. Y necesito simular 5 botellas. Lo que yo voy a simular es el volumen que tiene cada botella. ¿A cuánto estaría llenada? En onzas. Entonces, ¿cómo le hago para calcular ese valor? Pues resulta ser que, como me lo dice acá, el generador, debo de generar 12 números. Ya generé los 12 números. Ahora, debo de sumar esos 12 números. Entonces, vamos a poner aquí la suma. Y voy a utilizar la función suma.
Entonces ahí tengo ya la primera suma y de una vez pues voy a calcular las demás. Después me dice que a la función suma, bueno, a que la suma le reste 6, suma menos 6. Aquí está. Voy a sumar los 12 números y les voy a restar 6. Esa es una fórmula que ya está fija, ¿no? Entonces a esta celda le voy a restar 6. Y así para cada uno de esos. Luego a ese producto lo voy a multiplicar por, por la desviación estándar. Y la desviación estándar es 0.4. ¿Sí? Aquí está. Esa suma menos 6 la voy a multiplicar por 0.4, que es la desviación estándar. Y después le voy a sumar 12. Entonces aquí pues simplemente voy a poner este resultado por 0.4. Esto no lo puedo hacer en una sola línea, pero aquí lo estoy haciendo de manera detallada, ¿no? Y después a eso le debo sumar el 12, que es la media. Entonces a esto de acá, la media. Y ahí pues ya tengo lo que viene siendo el volumen de llenado, ¿no? Ahí está. Entonces la botella 1 estaría llena a lo que me dé en el valor de esa celda. El siguiente es el valor de la celda que es adyacente. El tercero, el cuarto y el quinto volumen. Está. Muy bien. Entonces, de manera simulada, la botella 1 estaría llena a 12.06, la 2 a 12.05, la 3 a 12.50 onzas, la cuarta a 11.85 onzas y la quinta a 12.86. Si quiero hacer otra simulación de 5 botellas más, pues simplemente manipulo la hoja de cálculo poniéndole cualquier cosa en algún lugar y ahí pues va a estar generando simulaciones diferentes de cinco botellas, ¿no? Si yo lo quiero extender para 100 botellas, pues simplemente pues debo de generar otros 95 por 12 números aleatorios y hacer ahí la simulación. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues lo único laborioso aquí realmente es que van a generar 12 números aleatorios para cada variable. Pero bueno, como tenemos Excel, pues que tiene la función de la generación de números aleatorios, pues se pueden tardar casi nada, ¿no? No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta de cómo se generaron esas variables aleatorias de tipo normal. ¿Alguna duda o pregunta? No. A ver, es muy importante hacer la siguiente aclaración. Normalmente, pues uno como profesor se acuerda mucho de algunos errores que han sucedido en los exámenes o en tareas o en trabajos, ¿no? Y precisamente porque no es que me causen gracia, ¿no? Pero sí es muy particular algunos errores que cometen los estudiantes. Y pues bueno, uno trata de comentarlos, no para hacer burla, ¿no? Sino para que a ustedes no les suceda ese tipo de errores. Ok, ¿qué error fue el que no pasó una vez, sino pasaron como 2 o 3 veces en algún examen que puse? Sí, fue en exámenes. Aquí nos dice que la media es igual a 12. Sí, por eso es que aquí en este generador, pues ya que hice todo este desarrollo, al final le sumé 12. Pues en un examen yo recuerdo de haber puesto 50. Sí, era el ejemplo
de simular el llenado de un saco de cemento de 50 kilos. Entonces la media es 50 kilos. Pues resulta ser que en el examen, para generar el peso de un saco, es como si yo pusiera aquí, como si yo quisiera simular el saco 1, saco 2, y así, ¿no? Pues utilizaron un generador de números aleatorios y simularon ah, generaron 50 números aleatorios. Bueno, ahí no sé cuántos hay, ¿no? Pero supongamos que son 50. Y pues este reactivo estaba mal. Y cuando me preguntan que por qué estaba mal, pues yo les dije que porque habían generado 50 números y los habían sumado y le restaron 6. Entonces, pues bueno, es que me dicen, es que la media es de 50 y por tanto se deben de generar 50 números. No, el generador es muy claro para cualquier problema. No importa cuánto valga la media o la desviación. Siempre deben de sumar o siempre deben de generar 12 números para cada variable. Aquí pues es una coincidencia del ejemplo que la media sea 12 y que tengan que sumar 12 números. Entonces, si la media es de 50, tienen que generar 50 números. Si la media es de 100, no tienen que generar 100 números para cada variable. Siempre van a ser 12. ¿Ok? No importa cuánto valga la media o cuánto valga la desviación. Siempre van a sumar o siempre van a generar 12 números y los van a sumar. No sé si quede claro esa remarca o esa observación. ¿Sí? Que la cantidad de números aleatorios por cada variable siempre van a ser 12. Ok, entonces, pues bueno, una vez hecha esa aclaración, espero que si les toca en su examen, que lo vamos a programar cuando terminemos esta unidad, que cuando les toque su examen, si les toca la generación de una distribución normal, pues que no se vayan con la finta, como luego dicen, que no se vayan eh, con, eh, con la idea, pues, de que la media, cuántos números aleatorios deben de generar por cada variable. Ya les expliqué que siempre va a ser 12. Bien, ahora vamos a, sí, bueno, no hay dudas sobre la distribución normal, sino para pasarme al siguiente tema o a la siguiente distribución de probabilidad. A ver, ¿alguna duda? Si no, me paso al siguiente. No, profe. ¿No? Ok. Bueno, gracias. La siguiente distribución es la distribución binomial. Aquí tenemos lo que viene siendo el principio del método de convolución, que y es una variable binomial y resulta ser que la distribución binomial es una aproximación de la distribución de Bernoulli. ¿Ok? Es casi lo mismo. Es como si fuera una distribución hermana, como quien dice, porque tiene el mismo comportamiento o casi tiene el mismo comportamiento. ¿Cuál es la diferencia entre la Bernoulli y la binomial? Pues la diferencia radica principalmente en que la Bernoulli tiene un parámetro y ese parámetro es P. Y la binomial, que es la que voy a generar en este caso, tiene dos parámetros. Tiene el parámetro N y el parámetro P. El parámetro P es de la distribución Bernoulli, lógicamente, ¿no? Pero ¿por qué N? Por ahí cuando siempre doy un curso de probabilidad y estadística,
utilizo un ejemplo muy claro para hacer la diferencia entre una distribución Bernoulli y una binomial. Y a lo mejor algunos de ustedes, si acaso les di la materia, se ha de acordar del siguiente ejemplo. Supongan ustedes que dos estudiantes o dos de ustedes quieren tirar un volado con una moneda y que uno le dice al otro, el que pierde el volado paga el desayuno o, o paga los refrescos. Entonces, si se tira un volado, yo voy a tener una probabilidad de ganar o de perder, que al final de cuentas es la misma, ¿no? Es 0.5, es el 50%. Entonces, una distribución de Bernoulli o vale 0 o vale 1. ¿Recuerdan el ejemplo pasado que vimos para simular una máquina? Cuando falla o no falla, ¿sí? Cuando es 0 o cuando es 1. Entonces, en el caso de un volado, si tiran un volado para definir quién pierde y quién gana, pues es un experimento de Bernoulli. Pero alguien le puede decir, pero uno de los del volado le puede decir al otro, no, un volado no, que sea el que gane 2 de 3 volados. Es decir, tiran 3 veces la moneda y el que gana 2 veces, pues es el que gana, ¿no? Y el otro es el que pierde. Es una lógica pues muy simple. ¿Qué es lo que cambió? La cantidad de volados o la cantidad de experimentos. En vez de ser 1, van a ser 3. Entonces, cuando es uno, cuando es un solo experimento, es una distribución de Bernoulli. Pero cuando es más de un experimento, esa distribución de Bernoulli se convierte en una distribución binomial. Por eso es que tiene el parámetro n. Entonces, para ese experimento de 3 volados, n vale 3 y p vale 0.5, ¿no? Porque es la probabilidad de ganar o de perder. Entonces, pues bueno, si yo quiero generar una distribución binomial, pues tengo que sumar n experimentos Bernoulli, como en el caso de ese ejemplo que les estoy describiendo de los volados. ¿Cuántas Bernoulli tendría que sumar? Si son 3 volados, pues 3 Bernoulli. ¿Ok? N vale 3 y P vale 0.5. Bien, por acá van a ver algo que nosotros le llamamos regla de correspondencia. ¿Sí? Si nos vamos o si nos regresamos a cuando hicimos la distribución de Bernoulli con la transformada inversa, recuerden que hay una regla de correspondencia, que esa regla de correspondencia es de 0 a 1 menos p, x vale 0, y de 1 menos p a 1, aquí es un intervalo cerrado, ¿no? Y de 1 menos p a 1, x es igual a 1. Aquí en el ejemplo de la máquina, decíamos que la p era igual a 0.2. Y por lo tanto 1 menos p era 0.8. Entonces p vale 0.2. Y cuando yo aplicaba la regla de correspondencia, pues cuando x valía 0 era desde 0 a 1 menos p, que era 0.8. Y la otra era de 1 menos p a 1, o sea, de 0.8 a 1, x valía 1. ¿Sí? Y pues dependiendo de cómo nos tocaba el número aleatorio, x era 0 o x era 1. Bien, entonces, pero aquí vamos a tener que hacer para cada variable, vamos a tener que hacer n experimentos de este tipo. Pero va a ser la misma lógica para construir la regla de correspondencia. Me regreso me regreso de nuevo a la distribución binomial y vamos a verlo con un ejemplo. Dice, al inspeccionar lotes de tamaño n igual a 5, aquí ya les dice cuánto vale n, la probabilidad de que una pieza sea defectuosa es 0.03. Entonces, aquí el interés es encontrar una pieza defectuosa, ¿sí? Entonces, P es igual a 0.03. Dice simular el proceso de inspección para determinar el número de piezas defectuosas por lote. A ver, vamos a suponer que ustedes están trabajando en una bodega o en un almacén y que ustedes son los encargados de determinar
si un lote de productos viene bueno o viene malo. Normalmente en las empresas grandes hacen un muestreo. Entonces, sacan una caja o sacan un cartón o muestrean un lote, y si alguna pieza viene defectuosa, regresan todo el cargamento, pues porque determinan que hay piezas defectuosas. Supongan ustedes que son los que trabajan en un almacén y que están recibiendo, por ejemplo, cajas con 5 focos, 5 focos o 5 bulbos. Entonces, N es igual a 5, o sea, cada caja trae 5 componentes, en este caso trae 5 focos. Entonces, lo que ustedes van a hacer es que van a abrir esa caja y van a probar cada uno de los 5 focos. Entonces, cada uno de los 5 focos va a tener una probabilidad de estar defectuoso y otra probabilidad de que no esté defectuoso. Entonces, es como si estuvieran simulando eso, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que esté defectuosa la pieza? 0.03. Y de que no esté defectuosa, o sea, 1 menos P es 0.97. Entonces, aquí si se fijan, yo le asigno de 0 a 1 menos P, que es 0.97, el valor de 0. Es decir, que la pieza no está defectuosa. Y desde 1 menos P hasta 1, que es desde 0.97 con intervalo cerrado a 1 abierto, X es igual a 1, lo que significa que la pieza va a estar defectuosa. ¿Ok? Entonces, a ver, si yo quiero simular 5 lotes o 5 cajas con 5 focos, por la comparación que les estaba haciendo hace un momento, otra vez la misma pregunta. ¿Cuántos números aleatorios en total necesito si voy a simular 5 lotes o 5 cajas? ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? ¿No? ¿Todavía siguen ahí o yo me salí? ¿Qué pasó? No, todavía están Sí, ahí, aquí ¿no? está. Ok, ok, la respuesta a la pregunta que les acabo de hacer es, si el lote es de tamaño 5 y yo quiero simular 5 lotes, pues necesito 25 números aleatorios, es un 5 por 5. Si los lotes fueran de tamaño 5, como en este caso, y quiero simular 10 lotes, pues es un 10 por 5, son 50 números aleatorios, ¿no? Si se fijan, para este tipo de método, sí necesito saber cuántos números aleatorios necesito en total. Bien, aquí ya tengo los números aleatorios ya listos. Y aquí voy a simular 5 lotes o 5 cajas, ¿no? Con 5 focos, en donde cada número aleatorio va a representar el comportamiento de una pieza o de cada foco. Aquí pues tengo, por ejemplo, el primer número aleatorio hasta el quinto número aleatorio para el primer lote. Supongan ustedes, como les decía hace un momento, que son cajas con 5 focos. A ver, ¿cuál es el criterio para saber si X vale 0 o X vale 1? Para que valga 0 va a ir desde 0 hasta antes de 0.97. Y para que valga 1 va a ir de 0.97 exacto hasta antes de 1. Entonces el punto de referencia es 0.97. Entonces, si yo simulo el primer lote, el primer número aleatorio es 0.727, es menor que 0.97. Entonces, la variable de Bernoulli vale 0. Para el siguiente es 0.89, también es menor que 0.97, entonces vale 0. Para el tercero también es menor, vale 0. Para el cuarto también es menor, vale 0. Y para el quinto, vale 0. ¿Cuántas piezas defectuosas voy a tener en el primer lote? Pues voy a tener 0 piezas defectuosas. Otra vez, genero otros 5 números aleatorios para el lote 2, porque n es igual a 5.
Y otra vez voy a hacer lo mismo, ¿no? Si es mayor que 0.97 o igual, es un 1, y si es menor que 0.97, le pongo un 0. Este es menor, es un 0, menor es un 0, casi, pero sigue siendo un 0, ese es un 0, y ese también es un 0, por lo tanto, en el segundo lote tengo 0 piezas defectuosas. Igual con el lote 3, que genera otros 5 números aleatorios, este es un 0, 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 y en el tercer lote tengo 0 piezas defectuosas. Este pues se puede representar como un 0.90 o un 0.900, es un 0. Aquí también es un 0, es un 0. El cuarto componente es un 0 y el quinto es un 0. Por lo tanto, el cuarto lote tiene 0 piezas defectuosas. Y ya me voy con el último lote, que es el quinto. El primero es un 0, el primero es un 0, el primero es un 0. El cuarto, es mayor que 0.97. Significa que la variable aleatoria de tipo Bernoulli vale 1. Y el quinto componente también es superior que 0.97. Entonces, la quinta variable Bernoulli vale 1. Por lo tanto, la variable binomial pues va a valer 2. ¿Sí? Entonces, ahí tengo que en el quinto lote van a existir, y con probabilidades muy altas, 2 piezas defectuosas. Entonces, así es como se simula una distribución binomial, ¿no? A partir de n variables de Bernoulli. Entonces, como se pueden dar cuenta, lo único que necesito es el parámetro P para saber cuánto es la probabilidad, y que la probabilidad vaya de 0 a 1 menos P para que X valga 0, y de 1 menos P a 1 para que X valga 1. ¿Ok? Y voy a generar n números aleatorios para cada variable que yo quiera simular. Entonces, pues es bastante sencillo, ¿no? Yo creo que es una de las distribuciones más fáciles. Aquí creo que tengo otros números, otros datos. Si se fijan, pues bueno, aquí son otros números, es otra simulación, generé otros números. Aquí pues nos damos cuenta pues que va a cambiar, ¿no? Porque aquí hay una pieza defectuosa en el lote 2, en el lote 4 hay 2 piezas defectuosas, en el lote 5 hay otras piezas, hay 3 piezas defectuosas, ¿no? Y eso depende mucho pues de cuánto es lo que valga la variable aleatoria. Muy bien, ¿alguna duda o pregunta de la distribución binomial? No. No, profe. Muy bien. Bueno, si no hay dudas o preguntas, creo que con eso terminamos el método de convolución. Y vamos a pasarnos ya al último método de la unidad 3, que es el tercer método, que se llama método de aceptación-rechazo. Este es un método que es un método muy rápido. No es tan común, pero es más común que los otros. Normalmente se manejan 5 métodos, ¿no? Pero es más común que los otros 2 que restan, ¿no? El más fuerte, el más utilizado, es el método de la transformada inversa. Por eso es que nos enfocamos en más distribuciones en el método de la transformada inversa. Después está el método de convolución, y el último está este método de aceptación-rechazo, que es muy fácil de programar. ¿Ok? Si ustedes lo quieren programar en un lenguaje, pues es algo fácil de programar. Es algo laborioso, por eso es que se recomienda que no se haga a mano, que mejor se programe una rutina. Y bueno, es un método, pues que, como les decía, no es tan común aplicarlo, pero si no les queda otra, en cuanto a la rapidez, ¿no?, con la que se van a generar las variables aleatorias, pues tienen que aplicar este método. Para entenderlo un poco mejor, pues vamos a simular una distribución de probabilidad que ya vimos, que es la distribución Poisson. Y vamos a simular unas cuantas variables. ¿En qué se basa el método de aceptación-rechazo? Aplicándolo a una distribución Poisson. O sea, si yo quiero simular un proceso que sigue una distribución Poisson, ¿cómo lo voy a simular? Pues bueno, dice que este método consiste primeramente en generar un valor de la variable aleatoria y enseguida probar que dicho valor simulado proviene de la distribución de probabilidad que se está analizando.
Luego dice, el procedimiento para generar variables aleatorias de una distribución Poisson es el siguiente. Ok, y básicamente, para cualquier distribución, si yo quiero generar una hipergeométrica, o quiero generar una Bernoulli, o quiero generar una binomial, o quiero generar una distribución normal, etcétera, siempre van a ser los mismos tres pasos. Lo único que va a cambiar es un valor que se llama valor testigo o valor de referencia. Ahorita se los explico. Pero bueno, la metodología general consta de tres pasos. Dice que el paso 1, siempre voy a empezar con estos parámetros de inicio. Yo voy a decir que n es igual a 0 y p es igual a 1, en donde n es el valor de la variable aleatoria y el valor va a depender si yo acepto o si yo rechazo ese valor de n. Por eso se llama el método de aceptación-rechazo. Entonces, yo empiezo siempre con esos valores de inicio, n igual a 0 y p igual a 1. El paso 2 me dice que voy a generar un número aleatorio, al cual le voy a llamar r de n más 1 o r subíndice n más 1. Es decir, cualquier número aleatorio, ya sea que lo genere con Excel, que lo genere con la calculadora o que lo genere a través de algunos de los algoritmos para la generación de números aleatorios. ¿Ok? Y luego dice que voy a reemplazar P, y P, recuerden que inicialmente vale 1. Voy a reemplazar P por R de n más 1. Al final de cuentas, pues va a ser 1 por el número aleatorio que acabo de generar. Después que ya hice eso, el paso 3, voy a comparar ese valor de P con un valor de referencia. ¿Sí? En este caso, el valor de referencia para la distribución Poisson es E, o sea, es la constante euleriana elevado a la menos lambda. Recuerden que cuando tienen una distribución Poisson, el parámetro de la distribución Poisson es lambda. Entonces, si ustedes hacen un análisis de datos, ya sea a mano o en software, pues van a tener el nombre de la distribución de probabilidad que es la Poisson en este caso, y un valor para el parámetro lambda. Entonces, para el caso del método de aceptación-rechazo, el valor testigo o el valor de referencia se calcula con e a la menos lambda. Para la distribución exponencial va a ser otro valor de referencia. Es decir, ahí tendríamos que ir a consultar en un libro especializado en simulación cuáles son los diferentes valores de referencia. Este es para la distribución Poisson, pero para la distribución exponencial va a haber otro cálculo para ese valor de referencia. Para la distribución normal va a haber otro cálculo. Para la distribución de Bernoulli va a haber otro cálculo o otra fórmula para sacar o para calcular el valor de referencia. ¿Ok? Entonces, pues bueno, para el caso de la distribución Poisson, yo voy a comparar P con ese valor de referencia de la distribución Poisson, sustituyendo el valor de lambda. Entonces, aquí yo voy a decir, voy a aceptar o voy a rechazar en función de ese criterio. Dice que si P es menor que el valor de referencia, entonces voy a aceptar n igual a n. Y recuerden que n lo empezamos con 0. Ahora bien, si P es mayor que el valor de referencia, entonces voy a rechazar n actual, que vale 0. Y voy a incrementar n más 1 y regresar al paso 2. Quiere decir que si yo rechazo el valor de n igual a 0, para la siguiente iteración, porque es un método iterativo, pues n va a valer 1. Y si rechazo de nueva cuenta ese valor de n igual a 1, voy a aumentar a n igual a 2 y voy a hacer el mismo procedimiento. ¿Ok? Bueno, pero ¿cuál es ese procedimiento ya de manera detallada? Vamos a hacer un ejemplo con la distribución Poisson. Dice genere 3 variables Poisson con una media o una lambda de 0.2. Entonces, lo primero que hay que hacer es precisamente calcular el valor de referencia. Ya sabemos que, que para la distribución Poisson,
el valor de referencia va a ser E a la menos lambda. Entonces, E a la menos 0.2, pues me va a dar 0.8187. Entonces, ese valor siempre lo voy a tener presente para esta simulación, porque es el valor de referencia. Otra vez les vuelvo a repetir, si hubiera sido otra distribución de probabilidad, tendría que buscar en un manual o en el libro cuál es el cálculo o cómo se calcula el valor de referencia para la distribución que yo quiero simular. ¿Sí? Porque es lo primero que tengo que calcular. ¿Cuánto es el valor de referencia? Bien, entonces aquí tenemos que es un método iterativo. Debo de generar 3 variables aleatorias. Entonces, empiezo con el paso 1. Y ya sabemos que el paso 1, los valores iniciales es n igual a 0 y p igual a 1. Paso 2, genero un número aleatorio. Y les decía, ese número aleatorio puede ser generado con la calculadora, con Excel o con alguno de los algoritmos que vimos. Y es un punto 4347. Y el valor de P en el paso 2 va a ser 1 por el número aleatorio que acabo de generar. Por lo tanto, si es 1 por R1, pues va a ser el mismo valor, va a ser punto 4347. Entonces, nos dice que dado que P es menor que el valor de referencia, es decir, este punto 4347 es menor que el valor de referencia, que es punto 81, entonces voy a aceptar n igual a 0. ¿Ok? Bien, aquí nos están pidiendo que generemos 3 variables aleatorias. ¿Ok? Entonces, el valor de x1, acá lo voy a poner, el valor de x1 es igual a 0. Vamos a recortar un poco el ejemplo que vimos para la distribución Poisson. A ver, vamos a regresarnos un poquito para que entiendan un poco mejor. Tenemos la distribución Poisson. ¿De qué se trataba? Dice que el número de piezas que entran a un sistema de producción sigue una distribución de Poisson con media de 2 piezas por hora. O sea, lambda es igual a 2. Simular el comportamiento de las llegadas de las piezas al sistema. Y cuando ya simulábamos, ya que hicimos todo este lío del cálculo de las probabilidades acumuladas y de la regla de correspondencia, ese es el valor de la variable aleatoria. ¿Sí? En la primera hora llegaron 2 piezas. En la segunda hora llegaron 4 piezas. En la tercera hora llegaron 5 piezas. Aquí, ¿cuántas variables aleatorias simulamos? Pues 5. Porque simulamos 5 llegadas de piezas por hora. Ahora, en este ejemplo, que es el método de aceptación-rechazo, me están pidiendo que genere 3 variables de Poisson. Es como si me estuvieran pidiendo en el ejemplo anterior que generara la llegada de las piezas en 3 horas. Entonces, aquí ya me está dando un resultado. ¿Cuántas piezas llegan en la primera hora? Pues llegan 0 piezas. ¿Ok? Pero necesito 3 horas de simulación. ¿Cuántas piezas llegarán en la segunda hora? Entonces, para generar la segunda variable aleatoria, vuelvo a reiniciar los valores, n igual a 0 y p igual a 1, y repito el mismo procedimiento. Voy a tirar un número aleatorio, al cual voy a llamar R1, que otra vez se lo repito, puede ser generado con la calculadora, con Excel o con alguno de los métodos que vimos. Y salió un punto 4146. Y lógicamente, cuando yo calculo de nuevo el valor de P, pues es 1 por ese número, pues me va a dar el mismo número que es punto 4146. Y dado que el punto 4146 es menor que el valor de referencia, que es punto 81, entonces voy a aceptar n igual a 0. Y ahí tengo el valor de la segunda variable aleatoria, x2 es igual a 0. Y como les decía hace un momento, si yo estuviera simulando el número de piezas que llegan a ese sistema de producción, en la primera hora llegaron 0 piezas, en la segunda hora llegaron 0 piezas. Pero como me están pidiendo 3 variables, pues en la tercera hora, ¿cuántas piezas me llegarían? Y otra vez, vuelvo a reiniciar el procedimiento y digo que n es igual a 0 y p es igual a 1. Tiro el número aleatorio correspondiente, me da punto 83.
y al multiplicarlo por 1 me va a dar la nueva P. Ah, aquí la P vale 0.83 y el valor de referencia es 0.81. Y para que se acepte esa n igual a 0, tendría que ser menor la P, y en este caso no lo es. Y aquí me lo dice, dado que P, que es 0.83, es mayor que el valor de referencia, que es 0.81, pues voy a tener que rechazar n igual a 0 y hacer otra vez el paso 2, pero ahora con n igual a 1. O sea, voy a aumentar el valor de 1. Recuerden, para que se acepte, P tiene que ser menor que el valor de referencia. Si no es menor, tengo que rechazar esa n y aumentarlo en 1. Entonces, voy a continuar con el procedimiento, pero pues sabiendo que n ahora es igual a 1. ¿Ok? Ahora voy a tirar un segundo número aleatorio y es un punto 9952. Y ahora el cálculo de P va a ser diferente. Va a ser el cálculo igual al primer número que se me rechazó por el número que estoy tirando actualmente. El primer número que se rechazó, ¿cuál fue? Es este, punto 8353. ¿Ok? ¿Sí? Y ese punto 8353 lo voy a multiplicar por un nuevo número, que es punto 9952, y me va a dar punto 8313. Y otra vez, el punto 8313 es mayor que el valor de referencia. Y si es mayor que el valor de referencia, pues entonces voy a rechazar que n sea igual a 1. Y voy a aumentarle en 1 el valor a n. Y voy a regresar al paso 2. Entonces, para la siguiente iteración, n va a valer 2. ¿Ok? Y en el paso 2 voy a tirar un nuevo número aleatorio. Y este ya sería el tercer número aleatorio que tiro para esta tercera variable. ¿Cómo se calcula P? Pues con el primer número que se rechazó por el segundo número que se rechazó por este nuevo número. Y ahora me va a dar punto 66. Ahora sí, como P, que es punto 66, es menor que el valor de referencia, que es punto 81, ahora sí voy a aceptar que n sea igual a 2 y x3 en este caso pues va a ser igual a 2. Y haciendo un resumen de esta simulación, en la primera hora llegarían 0 piezas, en la segunda hora llegarían 0 piezas y en la tercera hora llegarían 2 piezas. ¿Qué hubiera pasado si el ejercicio me hubiera dicho en vez de 3 genere 4? Entonces aquí ya generé la tercera variable aleatoria y regresaría al paso 1. Al paso 1 y otra vez reinicio los valores. N es igual a 0 y P es igual a 1. ¿Ok? Y el paso 2 sería ¿cómo? Sería el R1. Sí, porque voy a tirar un nuevo número en esa secuencia. Y por ejemplo, el R1 me daría 0.58. 0.58. Entonces P va a ser igual a 1 por el R1. Esto va a ser igual a 0.58. Y el paso 3 es calcular, más bien dictaminar si se rechaza o se acepta ese valor. En este caso, como 0.58, que es P, ¿verdad? Es menor que el valor de referencia, que es 0.81. Entonces, acepto n igual a 0. Y ahí yo estaría diciendo que x4 es igual a 0. Ahí está. Y volviendo a hacer el resumen, en la primera hora llegarían 0 piezas, en la segunda 0 piezas, en la tercera hora llegarían 2 piezas y en la cuarta hora 0 piezas. Si yo quisiera una quinta variable aleatoria, hago lo mismo, reinicio los valores de n y de p
y si se acepta a la primera, pues n vale 0. Si se rechaza, voy a generar un nuevo número aleatorio, el cual voy a multiplicar por el primer número que se rechazó, y así me voy a ir, y así me voy a ir yendo hasta que se acepte. Entonces, pues bueno, es un procedimiento que también es muy sencillo, pero puede llegar a ser muy laborioso si si se está rechazando, ¿no?, el valor de P. ¿Alguna duda o pregunta sobre esta distribución de probabilidad con el método de aceptación y rechazo? ¿No? Ok, Por el momento no. de momento no. Muy bien. Ya para cerrar este tema, pues les voy a presentar. Bueno, este es la tabla de resumen del método de aceptación-rechazo, del ejercicio que acabamos de hacer, ¿no? Aquí estoy viendo, pues, que simplemente yo puedo simplificarlo. N es igual a 0, tiro el primer número, ya sé si es menor que el valor de referencia, lo acepto, los primeros dos se aceptaron, ya los otros se rechazaron y se aceptó hasta que N fue igual a 2, ¿no? Eso, pues, en vez de ser este procedimiento así de manera literal, pues lo pueden hacer en una tabla, nada más teniendo en mente cuál es el valor de referencia y haciendo la comparación, ¿no? Bien, a continuación, ya como les decía, para cerrar este tema, este es una pequeña aplicación que hicieron mis alumnos del tecnológico. Normalmente en esta materia siempre les pido un proyecto final, ¿sí? A ustedes pues no les voy a pedir un proyecto final. ¿Por qué? Porque en ese caso, pues, si quieren simular el comportamiento de las rutas de camiones urbanos, pues se tendrían que subir a un camión urbano y, pues bueno, para estar muestreando, ¿no? Pero pues, dada la situación de la pandemia, pues no se pueden arriesgar a andar subiéndose a los camiones para simularlos, ¿no? O como en este caso, ¿no? Que se tenían que parar a muestrear en las paradas de los camiones para ver con qué ritmo llegaban los camiones, ¿no? Entonces, esta es una aplicación de un trabajo final o de una parte de un trabajo final de un equipo de un grupo de el TEC, ¿no? Entonces, dice, los camiones llegan a la parada del tecnológico de acuerdo a una distribución de Poisson. O sea, ellos recopilaron datos, esos datos los metieron al software y el software dictaminó pues que era una distribución Poisson con una media de un camión cada 15 minutos. Bueno, ese es el promedio, ¿no? Entonces, de cierta forma, si yo lo quiero hacer por una distribución Poisson, debo saber cuánto vale lambda, ¿sí? Entonces, normalmente para este tipo de problemas, la tasa de llegada, en este caso la tasa de llegada de camiones a esa parada, creo que era la ruta, creo que se llama La Mandarina, ¿no? La que pasa por enfrente del tecnológico. A lo mejor ustedes la hubieran podido hacer de Lomita Cañadas o de alguna otra ruta que pase ahí por C1. Entonces, pues bueno, eh, normalmente la tasa de llegada, en este caso de camiones, se especifica por la tasa de llegada por hora. O sea, ¿cuántos llegan en una hora? ¿Cuántos clientes llegan en una hora? En este caso, ¿cuántos camiones llegan en una hora? Entonces, si la tasa media de llegada a esa parada de camiones es de un camión cada 15 minutos, entonces, ¿cuánto vale lambda? A ver, ¿alguien me puede decir cuánto vale lambda si llega un camión cada 15 minutos y yo quiero que sea una tasa de llegada por hora? O sea, la pregunta es, ¿cuántos camiones llegan por hora? Si llega uno cada 15 minutos. Sería 4. Sería 4. Entonces, lambda vale 4. ¿Para qué hago todo esto? Porque resulta ser que yo necesito un valor de referencia, y el valor de referencia para la distribución Poisson es una e a la menos lambda. Entonces, sería una e a la menos 4, ¿sí? Ahí está. Lambda es igual a 4 porque llega uno cada 15 minutos, por lo tanto llegan 4 en una hora. Y yo voy a simular cuántos camiones llegan por hora a esa parada de camiones. Y si yo hago e a la menos lambda, el valor de referencia va a ser 0.0183.
¿Ok? Por lo tanto, es muy difícil, ¿no? Y en la realidad así sucede. Es muy difícil que lleguen 0 camiones en una hora. Bueno, salvo que haya algún evento fortuito, ¿no? De que haya una huelga de camioneros y todo eso, ¿no? Entonces, pues es un valor muy pequeño. Por lo tanto, ya sé que se va a estar rechazando en las primeras Ns. Entonces, lo que ellos hicieron fue la aplicación del método de aceptación y rechazo y empezaron con n igual a 0. Tiraron un número aleatorio, fue un punto 4357. Como es mayor que el valor de 0.01, se rechaza. Aumentaron el valor de n igual a 1, tiraron un segundo número. ¿Y cómo obtuvieron este punto 18? Multiplicando punto 4146, que es el nuevo número aleatorio, por el primer número que se rechazó, y me da punto 18. Todavía sigue siendo mayor que 0.01, por lo tanto lo rechazo. Ahora aumento n igual a 2 y tiro un tercer número aleatorio, que para generar la nueva p, pues tengo que multiplicar esos tres números, el actual y los dos que se rechazaron anteriormente. Todavía sigue siendo mayor que el valor de referencia, que es 0.01, por lo tanto rechazo, y aumento n en 1, y ahora n vale 3, y tiro un cuarto número aleatorio, y para generar la nueva p multiplico ese cuarto número aleatorio por los tres que se rechazaron anteriormente, y me da 15.02, sigue siendo mayor. Aumento n en 1, y ahora n vale 4. Tiro otro número aleatorio, el cual para calcular la nueva p multiplico todos esos números y me va a dar punto 12, es mayor. Aumento n igual a 5, tiro un sexto número aleatorio que lo voy a multiplicar por los 5 anteriores que se rechazaron, me da punto 09, sigue siendo mayor, lo rechazo, n igual a 6, tiro otro número, punto 15, y lo voy a multiplicar por los 6 anteriores que se rechazaron, y ahora me va a dar punto 0146, apenitas, ¿no? Apenitas es menor que el valor de referencia. Entonces, como es menor, voy a aceptar ese valor de n, y n es igual a 6. Significa que en la primera hora llegarían 6 camiones. Sí, recuerden que el lambda igual a 4 es un valor promedio, pues, o sea, no es un valor fijo. Precisamente para eso sirve la simulación, ¿no? Para determinar cuáles serían las variaciones en el comportamiento de un sistema o de un proceso. Entonces, si se fijan, pues bueno, ya con esta tabla, pues ya es más resumido el procedimiento, pero aún así, pues es algo tedioso, ¿no? Estar rechazo, 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 y hasta que n sea apropiada, pues yo voy a obtener apenas el primer valor de la variable aleatoria. Si yo quiero saber cuántos camiones llegan en la segunda hora, pues tengo que reiniciar otra vez los valores y empezar desde aquí a tirar un número aleatorio. Si se rechaza, aumento n y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, pues bueno, aquí les estoy mostrando una pequeña parte de un ejercicio de aplicación que hicieron los alumnos del TEC de Culiacán, ¿no? No sé si quede claro cómo se aplica este método. Básicamente, ustedes tienen que identificar cuál es la distribución de probabilidad y después tienen que ir a buscar a un manual o a un libro cuál es el valor o cómo se calcula el valor de referencia, ¿sí? Para la distribución de probabilidad en particular que ustedes quieren simular. Y ya después, pues van generando números aleatorios que van aceptando o que van rechazando. ¿Ok? Y así es como se van generando las variables aleatorias. No sé si haya alguna duda o pregunta en lo general. ¿No? Ok, bueno. Ya es la última diapositiva. Por lo tanto, pues ya terminamos con la unidad 3 y ya podemos programar el examen de la unidad 3. Aunque todavía no hemos hecho el de la unidad 2, ¿verdad? Déjenme ver cuándo es el examen de la unidad 2. El examen de la unidad 2 es
No, el de la unidad 2 ya se hizo, el de la unidad 3, que es este, ¿no? Lo vamos a tener que programar. Permítanme un momento. Lo vamos a tener que programar para el jueves 26. Este examen sí va a ser un poquito más largo, porque es la generación de variables aleatorias con los diferentes métodos. Entonces, ahí sí, ¿no? Se va a ocupar las 3 horas, ¿no? Normalmente en los exámenes anteriores, pues normalmente no ocupaban las 3 horas. En este examen, pues sí, para el que sí estudió, pues en una hora o en hora y media lo puede resolver, incluso hasta antes. Pero pues bueno, les voy a dar las 3 horas completas para que resuelvan el examen de la unidad 3. Entonces lo voy a programar para el jueves 26. Y aquí lo voy a anotar. Ok, bueno. ¿Alguna duda en particular sobre los temas de la unidad 3? ¿No? No, Muy bien. esas diapositivas ya están en la plataforma. Qué bueno que me lo pregunta. Lo voy a verificar, permítame un momento. Si no, para subírselas en un rato. Creo yo que sí deberían de estar, ¿no? Pero no vaya a ser. Bueno, ¿a qué se refiere con no están completos? Ahí te lo voy a checar. Sí, se le refiere a que las diapositivas tienen tablas que están vacías, ¿verdad? O que no está el procedimiento completo, sí. Normalmente creo que sí les comenté al principio del curso, ¿no? O al principio de la unidad 2 incluso, que era preferible que tuvieran descargadas las diapositivas para que ustedes nada más fueran llenando, que fueran llenando los contenidos de clase. Entonces, pues, pues se supone que tienen los apuntes en su cuaderno, ¿no? Voy a tratar de subirles una versión un poco más completa, pero de cualquier forma, ¿no? Ustedes debieron de haber anotado como si hubiéramos estado en una clase normal. Para aquellos que se quedaron dormidos, pues no anotaron nada, ¿no? Entonces, bueno, es una broma, ¿no? Supongo que todo el mundo está pendiente de lo que estuve anotando o de lo que estuve explicando, ¿no? Que no son como los memes, ¿no? Que están ahí acostados y cuando se acaba la clase, pues ya cortan la comunicación. Entonces, pues bueno, no van a estar completas, porque pues eh, se supone que anotaron, ¿no? En el caso de varios de ustedes, pues yo creo que sí anotaron porque les preguntaba y sí me contestaban lo que les preguntaba. A ver qué me dice Mayra aquí. Es el 25. ¿A qué se refiere con 25, Mayra? Profe, fue cuando hizo una pregunta sobre el primer tema que estaba... No, sí, ya. Sí. Es a las 9:35, ¿no? Sí, ya tiene rato eso. Sí, es que no la vi porque, pues, cuando estoy presentando en diapositiva, pues no veo los chats, no veo los mensajes. Entonces, pues bueno, ya es una pregunta que ya se contestó, yo creo, ¿no?
Bueno, Profe, entonces, pues ya con esto terminamos la unidad 3. Mande. ¿no va a ¿Alguien quiere subir decir algo? o algo así? ¿O no hay de esta unidad? ¿Cómo? ¿No va a subir videos? No expliqué. No. Ah, no escuché. Que si no voy a subir videos, de esta unidad no hay videos. No, es lo que alcanzaron a captar de las clases, ¿no? Creo que por ahí podría tener algunos videos algo ya viejos. Déjenme los busco y se los subo. Pero si no los encuentro, pues se van a tener que atener a lo que anotaron, ¿no? En la clase. Bien, entonces, pues como les decía, si no hay dudas, ya terminamos la unidad 3. Y pues bueno, ya concluiría la clase el día de hoy. Ya alcanzamos el objetivo de terminar la unidad 3 y la siguiente clase pues vamos a empezar con la unidad 4, que es una unidad muy corta. En la semana que entra pues también vamos a terminar la unidad 4 y ya terminaríamos con el contenido de la materia y ya entraríamos la siguiente semana de lleno ya con el laboratorio, ¿ok? Con todos los temas del laboratorio. Bien, les voy a tomar lista y nos despediríamos al menos por el día de hoy. Barrón Kiwis. Presente. Barrón. Ok. Espinosa Hernández Alberto. Espinosa. No vino. Ok. Garibaldi López José Alfredo. Presente, profe. Gastelum Verdugo Jesús Guillermo. Presente, profe. Agiola Pérez Jesús Adrián. Presente. Godoy Medina Jorge Roberto. Presente. Higuera López José Ángel. Siniestra López Noemí. Presente. Mendoza Recio Luis Patrick. Presente, profe. Montoya David Arturo. Montoya. Holguín Monzón Mayra Lisset. Presente. Prado Martínez Alberto Alonso. Presente. Ramírez Sainz José Antonio. Ramírez Sainz. No vino. Rodríguez Batis Ulises. Presente, profe. Ok. Sánchez Becerra Jesús Francisco. Presente, profe. Ok. Tirado Pérez Marcos Iván. Presente, profe. Muy bien. Toledo Ríos Esmeralda. Presente, profe. Ok. Valdés Martínez José Luis. Presente. Muy bien. Y Vizcarra Guerrero Julio César. ¿No? Ok. Bueno, si no hay dudas o preguntas, nos veríamos la siguiente sesión, que es la sesión de el martes. Ok, entonces nos vemos el martes. Que pasen buen día. Hasta luego. No, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.